de octubre de 1979. Esto sucedió pues hace más de aproximadamente unos 40 años, y el presidente que estaba en esa época era Carlos Humberto Romero. Él, bueno, este golpe de Estado vino a modificar casi que completamente el panorama político y abrió las puertas para una cuarta y una última fase de la dictadura militar. Recuerda que en ese periodo de tiempo estaba pues el surgimiento pues, de las juntas revolucionarias, que prácticamente eran las que hacían la función del presidente. Y bueno, y comentarles que los objetivos que tenía en sí esta junta revolucionaria, prácticamente que era el cese a la represión y corrupción, garantizar pues la vigencia de los derechos humanos, adoptar medidas que conduzcan a una distribución equitativa de la riqueza nacional y encauzar en una forma positiva las relaciones externas del país. Entonces el golpe de Estado se da el 15 de octubre de 1979 y fue encabezado por los coroneles Jaime Abdul Gutiérrez y Adolfo Arnolfo Majano. Estuvo pues precedido por una serie pues, de masivas y compartidas movilizaciones populares que incluyeron la toma de las embajadas de Costa Rica y Francia. Hubo también tomas de iglesias, hubo represión pues, al PPR en mayo, etc. En septiembre surgió lo que es el Foro Popular como la primera expresión de un proceso que pues lo que prácticamente buscaba era el cese a la represión por parte del gobierno. Este se constituye el Foro Popular en septiembre de 1979 y fue una de las expresiones en la cual pues, los grupos opositores, el UNO, el PDC, el MNR y UEDN comunistas, junto con dos grupos revolucionarios, NASTRAS, entre otros, hicieron un documento. El documento se llamó Una Constitución del Foro Popular de El Salvador. Le voy a dar un breve resumen de lo que trataba el documento. Prácticamente, ellos decían que en el país en ese momento estaba pasando por una crisis aguda, una crisis política aguda, que se expresaba en un proceso antidemocrático y represivo por parte del gobierno y sus sectores y clases reaccionarias hacia, pues, mayoritariamente la población. Eso también, en este proceso también se estaban limitando los derechos humanos, lo cual pues, se mostraba como una actividad subversiva en contra pues, de la población. Entonces, el primer motivo por el cual ellos dieron este golpe de Estado es ya que se estaban violentando los derechos humanos y se estaba reprimiendo al pueblo. Un segundo punto que este documento destaca es que en este proceso represivo, era autoritario, excluyente, afectaba también la vida y el funcionamiento de todas las organizaciones e instituciones sindicales, gremiales, políticas, culturas, religiosas, las cuales pues eran controladas por espías, hostigadas y demás. También ellos hablan que en este periodo también había una agudización de la crisis económica. Entonces, debido a todo esto, pues se genera el golpe de Estado. Y lo que ocasiona esto es que se agudiza también el conflicto armado. Este sería, digamos, la antesala de lo que sería el inicio del conflicto armado en El Salvador. En ese tiempo también se dan ciertas reformas, como la reforma agraria, que también ya afectaban las tierras de la oligarquía, la nacionalización del comercio exterior y de los principales productos de exportación, en este caso pues el café, azúcar y algodón. También se da la nacionalización de los bancos, el cual pues era necesario para canalizar el crédito para el sector reformado. Entonces, algunos de los puntos importantes de este periodo, de 1979, era pues que había un aumento de la intervención norteamericana en el conflicto, debido a la disminución de Estados Unidos que había comenzado desde la década de los 70 con la derrota de Vietnam. Recordemos que para ese momento todavía estaba, digamos, en su punto más alto, en su clímax, la Guerra Fría, que era una guerra ideológica entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, en la cual puede ser una guerra más de tipo ideológico y se llama guerras de periferia, debido a que ellos no, se llama Guerra Fría porque ellos no se enfrentaron el uno contra el otro directamente, sino que utilizaron países periferias para sus guerras, porque si ellos sí enfrentaban
en una guerra directa, al tener pues ellos armas de destrucción masiva, ojivas nucleares, pues podían descansar por un gran impacto. Entonces ellos no se enfrentaban directamente, sino que utilizaban países así como Vietnam, así como El Salvador, para desarrollar este tipo de guerras de periferia. Esa es la razón por la cual Estados Unidos se involucró en la guerra en El Salvador. Entonces, otro punto importante es que los políticos militares de izquierda popular también rechazaron el golpe, ya que también valoraban que ellos podían tomar con sus propias manos el poder. Entonces, estos grupos revolucionarios, su objetivo principal era tomar el poder. Entonces ellos pensaron, nosotros podemos armarnos, y pues también tenían el apoyo de los países socialistas como la ex Unión Soviética, Cuba, Nicaragua. Y otro punto importante también es que en ese tiempo también se estaba dando la revolución sandinista en Nicaragua. Entonces eso fue también un impulso ideológico para estos grupos tomar la decisión de intentar tomar el poder y iniciar pues, la guerra civil. También hubo un desplazamiento de las fuerzas progresistas y la recuperación del poder por parte de la oligarquía desplazada en la primera junta revolucionaria. La intervención norteamericana se tradujo en tanto ayuda económica, se dice que fueron aproximadamente unos $1.000 millones los que Estados Unidos dio de dinero para financiar al gobierno, y también pues brindó ayuda mediante entrenamiento e inteligencia militar. Entonces, como dijimos anteriormente, eso fue la antesala para que ya en 1981 se iniciara lo que es la guerra civil en El Salvador. Esta inició efectivamente el 10 de enero de 1981, cuando el FMLN pues ya lanza su primera ofensiva. En este caso, los diferentes grupos revolucionarios como el FR, el FDL, se unieron prácticamente en un solo bloque y pues un solo frente, y lucharon pues como el Frente Farabundo Maratí para la Liberación Nacional, que prácticamente es el que se identificaba con estos grupos de guerrilla. Entonces, decir que el objetivo del FMLN era tomar el poder. En ese tiempo, como habíamos hablado anteriormente, Estados Unidos apoyaba al ejército y a la oligarquía, y también ellos estaban seguros de derrotar al FMLN. Entonces, hasta que en 1989, con la ofensiva final del FMLN, se dieron cuenta que realmente ninguna de las dos partes podía ganar. Pero en este proceso hay varios puntos que son importantes resaltar. Por ejemplo, en febrero siempre del año 1981, el mayor Roberto Davison, ex jefe de la sección política del Departamento de Inteligencia de la Guardia Nacional y director de ANESAL, que era una agencia de inteligencia del ejército, apareció en la televisión vinculando a un grupo de demócratas cristianos con las organizaciones revolucionarias. Como resultado de esta acción, según fuentes del PS, fue asesinado el procurador general de la República, el doctor Mario Zamora Rivas, en marzo. Bueno, en este caso, también comentarles que en el 80, la Junta Revolucionaria nombra a Duarte como el presidente de esa Junta Revolucionaria. Recordemos que en ese tiempo ellos eran los que tenían el poder. En 1982, esta Junta Revolucionaria cede el poder al presidente Álvaro Magaña. Y en 1984 hay elecciones populares, donde se enfrentaron principalmente el presidente Duarte y el mayor Roberto Davison. Duarte pues gana las elecciones populares y es elegido como el presidente constitucional. Y es interesante también que en 1984 es cuando inician los primeros diálogos de paz. Hubieron específicamente dos reuniones importantes en ese año, una realizada en La Palma, Chalatenango, y la otra en el Departamento de la Libertad. De eso vamos a hablar un poco más adelante, referente
a eso. También otro punto a destacar de 1980, regresando un poco atrás, es el 24 de marzo, ya que esa fecha fue asesinado el arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Después de haberle exigido a Estados Unidos retirar su apoyo al régimen militar salvadoreño y también ordenar a la Junta Revolucionaria el cese de la represión. El mayor Roberto Davison es el principal imputado como organizador de este crimen, pero a pesar de eso nunca se llevó a un juicio concreto. También otro punto a destacar en 1980 es la masacre del río Sumpul, donde más de 600 personas fueron asesinadas por los militares del gobierno. Y recuerda que el río Sumpul también está bien cerca de la frontera, pues, prácticamente que es un punto fronterizo entre Honduras y El Salvador. También se dice que Honduras, o parte del ejército hondureño, también participó en esta masacre. También otro punto a destacar en este año es que en diciembre 4 monjas estadounidenses también fueron violadas, asesinadas por efectivos de la Guardia Nacional. En total, durante este periodo se contaban aproximadamente 28 miembros asesinados de la iglesia. También la iglesia fue una de las que más, también la iglesia católica fue la que también fue más atacada, incluyendo a un arzobispo. También hubieron 21 detenidos. Y entre las acciones de la guerrilla podemos destacar 14 bombas, 41 ataques con ráfagas de ametralladoras, 15 robos y 33 tomas de iglesia. También otro punto a destacar ya en septiembre de 1981 es que ya la comunidad internacional ya pone su enfoque también en la guerra civil en El Salvador, y es así que en septiembre del 81 la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador también informó que ya había un total de 32,000 civiles asesinados por fuerzas gubernamentales y escuadrones de la muerte vinculados al ejército desde que la primera junta asumió el poder en el país. Davison también en ese mismo año, en 1981, crea o da el anuncio de la creación del partido Arena, el cual pues él se estaría también postulando como candidato presidencial en 1984, el cual pues perdió las elecciones en contra pues del PDC y su candidato que era el presidente Duarte. También las Fuerzas Armadas salvadoreñas se involucraron directamente en esta también represión indiscriminada, siendo pues el acto más notorio el incidente de la masacre del Mozote, que se dio entre diciembre 10 y diciembre 13 de 1981, en la cual una incursión del batallón Atlacat en esta localidad en el departamento de Morazán fueron asesinados cientos de civiles. Recuerden que Morazán el departamento de Morazán era un punto pues, bien estratégico del FMLN. Entonces, pero en esta ocasión pues sí murieron cientos de civiles. Bueno, avanzando un poco más en la línea histórica, el 28 de marzo de 1982 fue elegida una nueva asamblea constituyente, y durante esos 20 meses siguientes, casi 2 años, se desarrollaron intensos debates en el proceso de una redacción de una nueva constitución de la República, que finalmente fue promulgada el 15 de diciembre de 1983, que es la constitución que tenemos pues vigente hasta la fecha. Esta constitución se le han hecho pues nada más reformas importantes, principalmente después de los acuerdos de paz. Esto pues lo vamos a tomar pues en cuenta más adelante. Entonces, continuando con la línea de tiempo, en 1984 se inicia pues el proceso ya de diálogo. En la primera reunión que se realizó en La Palma, Chalatenango, se reunieron pues representantes del FMLN y representantes también del gobierno en La Palma, Chalatenango, y la segunda reunión fue en Ayagualo, en La Libertad, pero ninguna de estas reuniones dio una solución al conflicto armado. También comentarles que en mayo de 1987 la alianza también del FMLN, FDR, presentó una
una propuesta de paz que estaba compuesta por 18 puntos. En 1989, ya viene el cambio de gobierno, se dan nuevamente elecciones populares y en esta ocasión Alfredo Cristiani por el Partido Arena es electo presidente en abril de 1989. En ese mismo año, el FMLN también presentó en Washington su plataforma para negociar el fin de la guerra civil. En este caso, el gobierno de Cristiano se reunió por primera vez con el FMLN en México en septiembre de ese mismo año, del 89, y fue algo estratégico para que también algunos medios de prensa de Fidel Castro que conocían de antemano estuviera presente. Y es así como el 11 de noviembre del 89 se da pues la ofensiva hasta el tope. Prácticamente que esa era la última, prácticamente que la última ocasión que el FMLN intentó tomar pues el poder total. Pues, fue una guerra, fue un enfrentamiento armado en la capital, en la cual pues se dieron cuenta, dio como resultado que ninguna de las dos partes podía ganar, ni el ejército, ni el gobierno, ni el FMLN. Entonces esto abrió las puertas a que ya se sentaran a planear una negociación pues ya más contundente. Y es así que llegamos a los acuerdos de paz que fueron firmados en el Castillo de Chapultepec, México, en enero de 1992. Pero comentarles que los acuerdos de paz, el proceso de paz, fue un resultado de un largo proceso de diálogo, como venimos viendo desde hace unos momentos. Vemos que desde 1984 iniciaron y hubieron pues, una serie de reuniones hasta que en 1992 ya se daba pues, la firma del acuerdo como tal. Vamos entonces a entrar brevemente a una descripción más o menos de este proceso de diálogo. Como vimos anteriormente, se dieron las dos primeras reuniones en Chalatenango y en La Libertad, y pues realmente pues no hubo ninguna solución clara en esa ocasión. Pero también en 1986 hubo una reunión de diálogo que tomó lugar en San Miguel, en Cesori, en septiembre, donde Rodolfo Castillo Claramunt y Jorge Villacorta, representantes del gobierno y representantes de guerrilla respectivamente, presidieron el encuentro. Luego, en octubre de 1987, hubo una reunión en la Anunciatura Apostólica en El Salvador, bajo la mediación de Monseñor Rivera y Damas, y el gobierno fue representado por Fidel Chávez Mena y la guerrilla por Salvador Samayoa. También comentarles que en 1989 también cae el bloque soviético. Entonces, eso fue bien importante debido a que Estados Unidos ya no estaba interesado en continuar una guerra ideológica. Entonces, a Estados Unidos también le interesaba que el fin de la guerra pues, se diera pronto y ya no estar pues, financiando la guerra como lo había estado haciendo en los años anteriores. Y también fue un golpe para el FMLN en el sentido que un golpe ideológico, ya que pues uno de sus más grandes aliados pues había caído. Entonces eso también sirvió para que el FMLN estuviera dispuesto a negociar. Y bueno, déjame comentarles que en 1990 se celebró también una reunión de diálogo en Ginebra, Suiza, donde se firmó un acuerdo que determinó pues, un conjunto de normas a seguir en el proceso de negociación y se mostró pues, voluntad por parte de ambos bandos de alcanzar una solución política y negociada al conflicto de ese entonces. Y pues el fin de estas reuniones era finalizar el conflicto armado, ¿verdad? Y respetando siempre los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña. En julio de 1990 se firmó el acuerdo de San José, cual se establecía un compromiso por respetar los derechos humanos por parte de las fuerzas en contienda y poner fin a las prácticas que se estaban llevando como asesinatos selectivos, desapariciones forzadas de personas, etc.
hasta que en 1992 en Chapultepec, Ciudad de México, se firmó un conjunto de acuerdos entre el gobierno y el FMLN para poner fin a los 12 años de conflicto. Entonces, a continuación vamos a estudiar un poco acerca del contenido de los acuerdos de paz, qué es lo que se negoció. Bueno, el inicio de las negociaciones se dio el 4 de abril de 1990, las negociaciones normales, formales, ya con voluntad, porque anteriormente sí se había reunido, pero no habían dado nada fruto, ¿verdad? Entonces, en esa reunión que se dio en Ginebra, Suiza, en abril de 1990, se pusieron los objetivos de la negociación, que en este caso era terminar el conflicto armado por vía política, impulsar la democratización del país, garantizar el respeto de los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña. Y prácticamente lo que se buscaba era un cambio en la estructura jurídico-política, en este caso modificar la Constitución y las leyes de tal forma que se pudieran pues aplicar los derechos humanos y también pues incluir una parte de las negociaciones era que el partido FMLN se pudiera constituir como la fuerza FMLN se pudiera constituir como un partido político. Entonces se reforma la Constitución de 1983. Y pues se crean nuevas instituciones, en este caso se crea la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, también la Academia de Seguridad Pública, y se disuelven también esos grupos armados como la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, debido a que se había visto que no se habían respetado los derechos humanos. En general se reformó el sistema de administración de justicia. Y bueno, aquí hay un breve resumen de qué es lo que pues, los acuerdos incluían. En este caso, en el punto de los derechos humanos, el acuerdo más importante fue la creación de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador. Se creó también la Policía Nacional Civil. Se dieron otros tipos de reformas constitucionales que permitirían la legalización del FMLN como partido político y su participación en las elecciones. También se reformó la Constitución para definir cuál iba a ser el papel de la Fuerza Armada en un Estado democrático. En el sistema judicial también se propuso la creación del Consejo Nacional de la Judicatura y también pues, la creación del Foro de Concertación Económico y Social con la participación igualitaria de los sectores gubernamental, laboral y empresarial con objeto de lograr acuerdos en conjunto tendientes al desarrollo económico del país. Como vimos en los temas anteriores, sí se reunían anteriormente para concertar el rumbo del país, pero en estas reuniones solamente se reunía la oligarquía de Salvador, los grupos de poder. En esta ocasión estas reuniones, estos foros buscaban hacer más abiertas a todos los sectores de la sociedad, no solamente a ese pequeño grupo de poder. Así es que, bueno, podemos tomar como reflexión final que el conflicto armado duró 12 años en El Salvador, realmente dio frutos en el sentido que se reformaron la Constitución, se crearon pues nuevas instituciones para garantizar los derechos humanos, pero no digamos los objetivos que las partes tenían en mente al principio no se cumplieron, que era vencer totalmente a su rival. En dado caso, con la última ofensiva se dieron cuenta que no podían negociar y solamente se estaban desgastando. Así es que como conclusión final tenemos que los acuerdos de paz realmente fue un proceso largo de diálogo, no fue de la noche a la mañana, que dio como resultado una serie de reformas en la Constitución del país, sobre todo para el respeto de los derechos humanos y para la creación pues, de un Estado democrático y de libertad. Entonces que vamos al tiempo de preguntas. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta en este momento y con mucho gusto pues estaría respondiendo. Lo pueden hacer por medio del chat.
Les voy a dar un par de minutos más por si alguien está escribiendo alguna consulta. Ok, sí, con mucho gusto. Dime, Carlos, puedes escribir tu consulta, con mucho gusto la vamos a contestar. Y solo para aclarar, estamos hablando de la reunión que se dio en Ginebra, Suiza. Okay, sí, con mucho gusto, Carlos. Realmente, pues, como podemos ver en las diapositivas anteriormente, tenía como objetivo, bueno, esta reunión realmente fijó los objetivos de la negociación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que iban a buscar? En este caso sería terminar el conflicto armado por la vía política, impulsar la democratización del país, garantizar el respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña. Entonces, esta reunión fue específicamente para establecer los objetivos de las negociaciones de los acuerdos de paz. No sé si quedó clara la explicación o tendrían alguna otra duda. Para servirte, Carlos, no sé si habría alguna otra consulta o pedido de alguien más. Ok. Bueno, al parecer pues ya no hay más preguntas, es que nada más me queda agradecerles por su atención y pues siempre decirles que estén pendientes de las videoconferencias. Creo que hay una a las 9:30, inicia a las 9:30 también de la materia de sociales, para continuación con a lo que nosotros estamos viendo. Así es que desearles una feliz noche y muchas gracias por la atención prestada.